hay un montón de personas interesadas en qué va a pasar de aquí en adelante. Van a los mánticos, van a las cartas del tarot. Ahora hay un robot, hay inteligencia artificial para decirte el futuro. Estamos deseosos, se ve, de saber qué va a pasar. Y en el mundo es esto, no es que nos pasa a nosotros que, bueno, estamos allá en el fondo del mundo. No, 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 es en el mundo. Es una necesidad de saber. Entonces se me ocurrió traerles en dos partes esta reflexión. La primera es información. La segunda es un test, que por supuesto no se lo voy a tomar yo. Usted se lo va a contestar en su casa y sacará las conclusiones que pueda. Yo le dejo unas preguntitas nada más y después esté en su casa, dice, a ver, ¿cómo me contestaría yo? Eso es para el final, estas preguntitas. Los últimos días de los últimos tiempos. El apóstol Pablo se ve que le dio mucha importancia a esto y Timoteo estaba interesado también en saber qué va a pasar. Fíjense lo que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Llegará el tiempo, se lo está anticipando, en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. No escuchará más la sólida y sana enseñanza. No dice que no la conocerán, dice que ya la conocen y no la quieren escuchar más. Seguirán sus propios deseos. Bueno, esto es de que el mundo es mundo. Y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¡Wow! No sabía que era suicida el oído, pero es lo que dice la traducción, ¿sí? Se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú, le dice a Timoteo, debes mantener la mente clara en toda situación. Qué consejito el de Pablo, ¿eh? Tú debes mantener la mente clara. Si hay algo que en este momento la gente no tiene clara, es exactamente la mente, ¿sí? Por eso hay tantas confrontaciones desde lo científico a lo barrial. Confrontaciones de todo tipo. Es que vivimos el inicio del siglo XXI y esta posmodernidad nos atacó fuerte con una posverdad donde los absolutos perdieron importancia. Y entonces se levanta como importante mi propio deseo. Ahora imagínate, 47 millones de argentinos acá, 47 millones de deseos diferentes. Buscamos el total del mundo, el total de deseos diferentes, porque no estamos repetidos. Cada uno tiene su propio deseo. Ahora fíjate, dice, llegará el tiempo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿llegó? ¿En qué tiempo estamos? Yo le puse los últimos días de los últimos tiempos, pero ahora te lo voy a tener que justificar, ¿sí? ¿Por qué? Yo creo que estamos en los últimos días de los últimos tiempos, ¿sí? Siempre escuchamos que una de las señales de los últimos tiempos es se levantará nación contra nación. Bueno, eso más o menos que hace mucho tiempo que pasa. Pestes, bueno, hace mucho tiempo que pasa. Y después decimos, ¿y entonces cómo sé si hace mucho tiempo que pasa? ¿Qué es lo que no pasa y está pasando ahora para que me dé cuenta? Bueno, vamos a una ayudita con el profeta Daniel. Dios le habla al profeta Daniel. Mira lo que le dice. Sí, el texto. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, ya le había contado, y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá
y la ciencia se aumentará. Ya estamos teniendo impresión de qué pasa. Muchos correrán de aquí para allá. Ansiedad creciente. Más del 4%, y esta es una estadística que ya tiene por lo menos 2 o 3 años, más del 4% a nivel global subió el trastorno de ansiedad. Pero realmente las estadísticas lo que dicen es el aumento de la ansiedad. Correrán de aquí para allá. ¿Cómo andan por tu barrio? ¿Cómo los ves en la calle? ¿Ves a la gente corriendo? ¿Ves a la gente apurada, intolerante, irritable? No sé si pasa en el mío nada más, porque ustedes deben vivir en Disneylandia. En el mío pasa. Las caras de los que yo voy viendo por la calle no es ninguna de feliz cumpleaños como nos pedía hoy Cari, precisamente. Y todo el mundo anda apurado. Y no te quiero contar cuando hay adelante una persona mayor que es un poquito más lenta delante de la máquina que tiene que procesar algún dato y atrás están. Claro, la persona necesita un poquito más de tiempo. Total, ya van a llegar los que están atrás a ese mismo problema y a esa misma edad. Pero lo cierto es que están todos así, corriendo de aquí para allá. Solamente que por lo que nos decía Pablo, en el texto que leímos cuando le hablaba a Timoteo, corren detrás de sus propios deseos, corren detrás de sus propias metas. Mi pregunta ahora es, ¿detrás de qué estás corriendo? Vos, pensalo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu anhelo mayor? Yo estoy segura que ya está llegando a la mente. Ya está, ahí, ya lo pusiste. ¿Cuál es ese objetivo 2025 detrás del que estás corriendo y quizás ya te quede poco tiempo porque la meta era para mitad de año o tengas todavía el resto del año? Hay objetivos que son lógicos, nobles, justos. Una carrera, por ejemplo, un título. Quiero alcanzar un título, tengo que correr. ¿Por qué? Porque tengo que rendir. Y porque si pierdo esta fecha, se me atrasa todo un montón. Entonces, tengo que correr. Algún otro tendrá interés en formar una familia. Y estará apurado o apurada por formar esa familia o por tener hijos, si es que no los tiene. Alguien querrá un premio, alcanzar un premio, o ser famoso. No un amigo que quiere ser famoso. Y corre detrás de ese objetivo. Y el que se quiere comprar un coche y el que quiere agrandar la casa, y son objetivos. Todos nos preparamos para el aniversario, ¿sí? Todos los aniversarios, todos los retiros de obrero, en mi casa hay arreglos. No es que la casa no necesite el arreglo antes o después, es que aprovechamos esos 2 momentos como claves en el año para hacer aquello que es necesario hacer. Recibir a nuestras visitas, cuando las tenemos, con gusto. Pero bueno, esa ansiedad por correr, por alcanzar el lugar, el objeto, el propósito, a veces hace que posterguemos otras cosas. Cuando yo llegue a, entonces ahí, en ese lugar donde voy a ser famosa, donde voy a dar clases, donde voy a trabajar, lo que sea, voy a hablar de Jesús. Porque desde que Jesús entró en mi vida, yo soy una persona diferente. Yo tengo una patria celestial, que no me la merezco. No me miren con esa cara porque ustedes tampoco. Solamente por Jesús tenemos esa entrada gloriosa. Pero bueno, cuando llegue, ¿y cuándo llego? Quizás
cuando corrí tanto de aquí para allá, con esta ansiedad creciente, no estoy en condiciones de hablar de Jesús. Porque mis palabras no se condicen con mi apariencia, con mis conductas, con mis actitudes. Entonces ya no hablo. Pero además no hablo porque si corrí tanto por ascender en la escala social para un trabajo de una mejor posición, después tengo que seguir trabajando mucho. Entonces trabajo más horas. Y ya no tengo tiempo. Horas que le saco a la familia, al descanso, ¿no? O podría ser que porque quiero alcanzar ese título, estudiando, le dedico tanto tiempo, que ya ni siquiera me ocupo en las reuniones de estudio, en las clases, de hablar de Jesús cuando se presenta la oportunidad. ¿Por qué? Porque muchos correrán de aquí para allá, pero sin dirección, sin meta, sin objetivo en Dios, solo tras sus propios deseos. Bueno, pero no me estás diciendo nada nuevo. Seguramente estarás pensando de esa manera. Pero soportá el derrotero porque sé que tus ojos se van a abrir mucho más grandes después. Dice además que la ciencia aumentará. Si con la ansiedad creciente ya no estamos pudiendo dormir bien, seguramente tampoco pensar bien, y menos que menos decidir bien, porque si dormís mal, ¿sí? Entonces alguno estará pensando, yo tengo unos problemitas de sueño. Empecemos por allí. Algo está pasando. Alguna de estas carreras te están inquietando tanto, estas corridas, te están inquietando tanto que no podés dormir bien. Te digo, la consecuencia sigue, ¿eh? No pensás bien, no decidís bien. Pero nos dice Pablo, mejor dicho, se lo dice a Timoteo, nos lo dice a nosotros, en el primer versículo, dice que sus oídos se mueren por oír. ¿Saben que otra de las traducciones dicen tienen comezón de oír? Les pica el oído. Les pica. Necesitan escuchar. No, ¿a quién le pasó esto? A Eva en el Edén. ¿No tenía todo? No tenía todo, Eva tenía la vida resuelta, cosa que nosotros no. Tenía la vida resuelta, pero tuvo necesidad de escuchar al engañador de nuestras almas, esa comezón de oír lo que el mentiroso de los mentirosos iba a decir. Y así le fue. Y así no sigue yendo, ¿sí? Porque viene siguiendo la cosa. Esa comezón de oír, ya la vas a identificar en tu vida. Es algo así como, necesito algo nuevo, necesito cosas nuevas. Sobre todo necesito algo que sea especialmente sensacionalista, de alto impacto, muy original si se puede también, que golpee al otro que lo vea. Y siguiendo en esta corrida de aquí para allá, entran las parejas con esta misma sensación de algo nuevo que necesitamos. ¿Por qué? Porque están aburridos. Vos cuando buscas algo nuevo es porque estás aburrido de lo que tenés. Querés un cambio, ¿sí? En esta corrida sin objetivo, sin destino, entran las parejas. Bueno, algunas directamente son drásticas, se separan, ya cambian de modelo, ¿sí? Se llaman por otro o por otra. Pero hay otros que no se separan, que lo hacen peor, porque no se rompen, se corrompen. Y acuerdan, y lo estoy midiendo por los oídos sensibles que podemos tener en medio nuestro, acuerdan formas de renovación terriblemente corrompidas.
integran otras personas. No van al modelo de Dios, van corriendo sin destino. Y llegamos ¿a dónde? Al poliamor. ¿Qué es? El no compromiso con nadie. Multitud de vínculos, no comprometido con nadie, pero fíjate cómo, por ejemplo, esto tomé la pareja porque fue lo primero que me vino a la mente. Pero esto también pasa en los trabajos. No me satisface ya. Tengo que implementar una renovación. Y entonces añade horas de trabajo, porque lo que pasa es que se aburre, entonces está buscando hacer algo más, o lo que es peor, renueva buscando recursos ilegales, impropios. Pero se renovó, logró alcanzar el objetivo que quería. ¿Por qué pasa esto? Y es lo mismo que pasa en las iglesias, en general. ¿Qué pasa en las iglesias? Que vos busques, la que vos quieras, elegí la que más te gusta. En las iglesias en general. Esto que sucede en las parejas, en los trabajos, en las iglesias, por el afán de llegar a más gente, terminan corrompiendo los mandamientos de Dios. Dios dice que las cosas se hacen de tal manera, bueno, pero hay que ayornarse, hay que acomodarse a los nuevos tiempos y completamente corrompen, quiebran, incumplen el mandamiento de Dios. Anda por allí un grupete con un nombre famoso que parece que cuando leyó en Hechos que los cristianos se debían reunir el primer día de la semana para partir el pan y para compartir la palabra, la enseñanza, debe ser una cosa que Dios no debe tomar mucho en cuenta, porque ahora deciden reunirse en cualquier lado, en cualquier día, con cualquier persona, y celebrar lo que nosotros hicimos como un acto de adoración tremendo y especial, que es recordar la muerte, resurrección y pronto regreso del Señor Jesucristo. ¿Cómo puede ser que si yo leo el primer día de la semana y después leo que el apóstol Pablo dice, ay, cuando recojan las ofrendas, para no hacerlo mientras yo estoy allí, porque Pablo era una visita, mientras ustedes háganlo el primer día de la semana? ¿Por qué? Porque se reunían el primer día de la semana. ¿De dónde sacamos estos cambios de correr de aquí para allá sin destino, con ansiedad creciente y habiendo dejado de lado la sólida y sana enseñanza? Pero luego, vayamos a otros ejemplos. Se celebran todo tipo de compromiso con el ser humano en contra de lo que dice la palabra de Dios. Dios dice, no, eso no está bien, eso hay que ministrarlo, hay que enseñarlo de otra manera. No importa, yo tengo razones para hacerlo. ¿Cuáles son las razones para ir en contra de lo que Dios dejó escrito? Correr de aquí para allá. Y la iglesia se vuelve, la iglesia que sea, se vuelve inoperante. No alcanza al servicio de lo que realmente las personas necesitan. Es muy triste esto, porque por aburrimiento, por querer cambiar, las personas no pueden recibir a Jesús en sus vidas. Y su eternidad se pierde. No se predica la palabra, se predica lo que los oídos con comezón quieren oír. La
lo que debería ser el acto de adoración más hermoso, que es venir a encontrarnos con nuestro Padre Dios, con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, se termina siendo un show para que la gente se sienta cómoda. En cualquier iglesia, de cualquier religión te estoy hablando, vamos a decir, en todas, ya vas a ver, porque te traje unos dibujitos que me encantaron, para que vos veas. Yo te digo que algunos de esos, si los veía cuando era chica, no dormía. Así que los cristianos no maduran. Ya no tienen como objetivo ir a la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora el objetivo es tener amigos, como en un club. Es pasar un buen rato. Dios ha quedado afuera de nuestras vidas, aun cuando nos llamamos cristianos. Lo hemos corrido de nuestras vidas personales, familiares, laborales, incluida la iglesia. Las iglesias. Gracias a Dios, aquí no. Y esto lo digo en serio, porque muchas veces les hago chiste, bueno, esto seguramente pasa en Japón. No, aquí no. Gracias a Dios. Y el Señor nos guarde para que el que esté firme no se caiga, ¿no? Pero bueno, si lo único que logran es cambiar actividades, si lo único que logran es añadir horas de trabajo o divertimento, no hay transformaciones de vidas. No se ve gente sanada como vemos nosotros, del cuerpo, del alma y del espíritu. ¿Sí? Y yo estoy segura que si yo pidiera testimonios ahora, habría un montón de testimonios y la reunión se terminaría en testimonios nada más. Vos contáselo igual al que tengan, pero lo que me dolió el corazón es pensar que Dios está viendo eso y que Dios ya habló. Miren lo que dice Dios. Se lo dice a su pueblo. Yo le pido a los chicos pero es nada más que porque es más cómodo así. Deténganse, paren, dice Dios. ¡Ey! ¡Paren! ¡Deténganse! Y siguen corriendo, alocadamente. Sigamos con la vida. Paren, dice Dios, deténganse en los caminos que están caminando. En esos caminos, paren, deténganse. Pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Evidentemente, ahí por donde vamos corriendo, no es el buen camino siempre, porque si no, Dios nos diría, deténganse, paren un poquito, busquen el buen camino y anden en él. Y hallarán descanso para sus almas. ¡Wow! Cambio de camino, afuera la ansiedad. Cambio de camino, afuera las corridas. Entra el descanso. Entra la paz. Pero ellos dijeron, no andaremos en él. ¿Estamos en esos tiempos? Estamos en los tiempos en que, no, todo muy lindo, pero no quiero. Antes había un concepto de familia, hoy se perdió. Antes había una ética del trabajo, hoy se perdió. Y así podríamos seguir enumerando. Antes había un concepto de respeto por la persona, el otro. No importa si era mayor, menor, mediano, grande, no. Hay que respetar a los niños, así como se debe respetar a los mayores, a los del medio, a todos. ¿Sí? Se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque correrán de aquí para allá, pero sin destino, sin saber contra qué se van a golpear, se van a estrellar. Y es porque no se busca el buen camino, porque se abandonó una senda antigua. No sé si están muy convencidos o no, pero te lo voy a decir con las palabras de Jesús. ¿Qué nos dice Jesús? A ver,
Yo soy el camino. No era tan difícil encontrar el buen camino. Yo soy el camino. ¿Vos querés estar seguro de por dónde caminás y hacia dónde vas a llegar a la casa de tu Padre Celestial cuando cierres los ojos en este mundo? Necesitas recibir a Jesús en tu vida. Es todo lo que necesitas. Vos no necesitas una religión, vos no necesitas hacer una obra desmedida. Nos lo hizo todo el Señor en la cruz. Todo. Lo pagó completo. Completo. Sí, aunque no nos lo merecíamos. Es cierto, después de ser cristianos caminamos varios caminos equivocados y tenemos que volver al buen camino, ¿sí? Pero en ese camino, si andamos en él, sabemos a dónde vamos a llegar. Y sabemos que vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Pero no solamente eso, sino que el Señor dice, y yo soy la verdad. Entonces cuando rechazan la verdad, lo que rechazan es a Jesús. Cuando dicen, no quiero oír de esto, no quiero andar en ese camino, lo que están rechazando es la verdad por la que sus oídos están tan atacados de picazón y buscan oír cualquier cosa, escuchan a cualquier persona, algunos programas que se emiten en cualquiera de los medios de difusión, uno no sabe cómo tienen vida esos programas. ¿Quién los escucha aparte del que los hace? Porque la cantidad de cosas de la nada misma, sin sentido, se pronuncian en esos lugares. Bien, hay picazón, hay comezón, hay ganas de oír otra cosa. ¿Por qué? Porque se rechazó la verdad. Porque cuando esta verdad es oída, te calma el alma, te trae paz. Y la vida abundante que podés vivir realmente en paz, que te permite disfrutar cada día. Pero esto no es lo único que dice el versículo de Daniel, no es lo único que Dios le dice a Daniel, le dice que la ciencia se aumentará. ¿Estás bien sentado? ¿Estás bien sentada? Porque las cosas que nos están pasando tienen una velocidad tan grande que no nos permite asimilarlas. A ver. Evolución del conocimiento. Upa, ya se fue. Hasta el 1900, presta atención porque es fácil de retener, la ciencia investigaba y desarrollaba y difundía un concepto, un avance cada 100 años. Era lento el proceso. Pero fíjate lo que pasa después. Ya en 1945, mitad de siglo, el conocimiento se duplicaba, mirá cómo bajó, cada 25 años. O sea que, pobre gente, ¿no? La que nació en 1900, porque en el 45 ya no sabía dónde se encontraba. La educaron de una manera y la ciencia de un vuelco tremendo. Pero a partir de 1970 se observó que el conocimiento se duplicaba cada 12 años, la mitad de lo anterior, y luego cada 13 meses. Estamos hablando de 50 años a esta parte, nada más. Fíjate todo lo que pasa en ese periodo. Actualidad. En campos como la informática y la ingeniería genética, el conocimiento se duplica incluso cada 73 días y, según el campo, cada 12 horas. 2 veces por día. Estamos viviendo el tiempo de que la ciencia aumentará velozmente. Fíjate cuánto pasó de 1900 a 2025. Solo 125 años y qué tremenda la diferencia. Bien,
En alguno de los bolsillos de ustedes, en una cartera, estará ese famoso dispositivo con el cual tenemos un vínculo tan estrecho que si nos falta, estamos despersonalizados. Ya no sabemos quiénes somos ni a dónde vamos, ni siquiera corremos. Miren cómo será de grave. En ese pequeño dispositivo, vos tenés tanta información que para el año, la década aproximadamente del 70, de 1970, no hace 200 años atrás, para 1970, se necesitaba toda una habitación llena de computadoras. ¿Escuchaste? Toda una habitación llena de computadoras para tener lo que ahora vos tenés en ese aparatito que llevas a todas partes. Y si te vas un poco más atrás, necesitabas un edificio lleno de documentos para almacenar todo lo que tenés en el dispositivo. La ciencia aumenta tan velozmente como no sucedía antes. Por eso digo, anda viendo lo que antes no pasaba, para ver cuál es la diferencia. Pero acá no queda la ciencia. Bueno, esto es a causa de la revolución tecnológica, el mayor acceso a la información, la globalización, ¿sí? Pero mira esto. Ciencia que aumenta. Fíjate. En Suecia, más de 20.000 personas hoy tienen en su mano el chip del tamaño de un arroz, de un granito de arroz. Ya no necesitan pasaporte, pueden viajar con eso. Ya no necesitan tarjeta de crédito. Es más, mira qué glorioso. No necesitan llaves para entrar a su casa. Esos que se lo olvidan en todas partes, pues ya no necesitan llaves. La pasan por el dispositivo necesario y entran a su casa. No pierden más la llave porque el granito de arroz está tal cual lo profetizó Dios en su palabra, en la mano. ¿Aumenta la ciencia? Pero ¿sabes qué hay ya implantados? Chip en el cerebro. Elon Musk trabajó en principio para que algunas de las enfermedades neurológicas pudieran ser ayudadas, digamos, con este microchip. Pero, dice además, así como al pasar, para que la inteligencia artificial no supere al ser humano. Esto me causó más gracia. No es un chiste, es un robot sacerdote budista. Cuando lo fueron a instalar, los religiosos budistas dijeron, no, ¿cómo un robot me va a comprender mis sentimientos? Poco después dijeron, qué bien funciona, qué bien me atiende. Y claro, atiende 24 horas el robot, no se cansa nunca. La inteligencia artificial en esta máquina complace a aquellos que necesitan contención, comprensión, consejo. Yo la verdad que me planteé algo que no sé si a vos te pasa, pero yo cuando voy a buscar mi aspiradora, yo la tengo que comprender a ella. Si está tapada, si no funciona, qué le puede estar pasando al cable. De golpe tuve como una epifanía y dije, el día que yo me siente frente a la aspiradora y la aspiradora me comprenda a mí. Es tremendo, pero es la ciencia que aumenta. Eso es lo que pasa con esta otra máquina. No será aspiradora. Pero qué tremendo, cómo aumenta la ciencia. Va tan rápido que no llegamos a tener toda la información. Es más, cuando yo busqué estadísticas de algunas cosas, dije, yo quiero una estadística por lo menos del año pasado. Cuando busqué sobre el trastorno de ansiedad, la estadística ya tenía 2 o 3 años. Así que no sé en qué lugar estamos en este momento. Pero mira,
el otro punto que nos muestra que estamos en los últimos días de los últimos tiempos es la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Son 193 países que se pusieron de acuerdo, pertenecientes a la ONU, para implementarla. Esto se planteó hace una década atrás. Tiene 17 objetivos y 169 metas que hablan de dimensiones económicas, sociales, bueno, ambientales y toda la palabrería, ¿sabe qué resulta linda? Hablan de equidad, de libertad, de inclusión de minorías. O sea, así, pasado por alto, hace 10 años que estamos diciendo que sí, o asistiendo a los que dicen que sí, para algo que le da libertad, por ejemplo, a esto. Esto es un drag queen leyéndole cuentos a los niños pequeños. Cuando yo era pequeña, si veía esto, no dormía sola. Tenía que venir mi mamá al lado. Pero esto, este hombre transformado en no sé qué, porque decir mujer, la verdad que me ofende, transformado en esto, le lee cuentos a los niños, y esto es lo que la Agenda 2030 dice que es equidad, igualdad, inclusión. Ya la ley de educación, la famosa ESI, que tenemos en nuestro país, ha expuesto a nuestros niños a conceptos que no entienden, ni siquiera los entienden, pero cuando logran entenderlo no los pueden manejar. Cuando son un poquito más grandes, lo entienden, pero no lo pueden manejar. Esta educación que ha entrado en nuestras escuelas ha ido en contra de la mayoría, yo todavía pienso que somos mayoría, de los padres que queremos determinar qué se enseña en la escuela y qué se enseña en casa respecto de los temas familiares, del tema del desarrollo, no del tema curricular, no de matemáticas, lengua, ciencia, no. Yo quiero hablarle, como le hablé a mis hijas, por ejemplo, sobre el proceso de madurar y pasar de niña a señorita. Yo quiero decírselo. Quiero que nadie se lo diga de otra manera. Yo no quiero ofender a ninguna persona ni a ningún niño trayéndole lo que aún no pregunta, porque sé como profesional que el momento de responder las preguntas es cuando las preguntas se producen. Y adelantar los tiempos es solo dañar, imponer. Sin embargo, la agenda, que ya lleva 10 años, tiene esto aprobado. Y no va a tardar en llegar a nuestro país seguro, si es que ya no llegó. Pero esto me causó más estupor. En esta escuela de Ohio, los padres solicitaron que sus hijos, un grupo de padres supongo, que sus hijos recibieran clases de satanismo de la misma manera que recibían clases de cristianismo. ¿Por qué hacer la diferencia? ¿Por principios, por valores, por conducta? Bueno, sería largo de explicar. Cuando pueda, haga sectas en el seminario, que va a entender bien lo que esto implica. Ustedes saben que estaba dando una clase de sectas, justamente estábamos acá, esos momentos en que uno tiene que hablar estas cosas difíciles del satanismo, porque estábamos hablando justamente de eso, se cortó la luz, había quien tuvo que ir a mojarse las manos, la frente, porque ya se descomponía. Dije yo, vamos a parar, lo dejamos para otro momento, porque esto a vela no se podía precisamente dar clases de este tipo. Pero claro, porque es impresionante cuando uno conoce el contenido. Pero estos padres, tan evolucionados, lo lograron. Hay un templo satánico que ya tiene la autorización para dar clases de satanismo en una iglesia primaria.
¿A dónde vamos corriendo de esta manera? ¿Cuándo nos vamos a parar y vamos a decir, yo me voy a defender mis principios, yo voy a defender lo que yo pienso y no pienso así? Pero fíjate, hay un punto más que hace que estos sean los últimos días del último tiempo. Los cristianos perseguidos, atrozmente perseguidos. En este mapita, que seguramente desde el fondo no van a poder ver tan claramente, tenemos 3 colores. El más clarito, que es el que menos se encuentra, dice que es una persecución alta, porque los otros son muy alta y extrema. Mira de qué color está muy extrema, más oscuro. Y muy alta, fíjate. Hay 1 de cada 6 cristianos perseguido en África. Juntás 6 personas, 1 está perseguido. 2 de cada 5 son perseguidos en Asia. 1 de cada 2 es perseguido en América Latina. Al menos 340 millones de cristianos. Oí, 340 millones de cristianos son perseguidos. ¿Sabés lo que es una persecución alta, muy alta y extrema? Va desde no poder tener no una Biblia, ni piense, una revista cristiana, un folleto cristiano, a no poderse reunir, a no poder hablar de lo que se cree, hasta la extrema, donde son secuestrados, porque eso no es otra cosa más que un secuestro, son encarcelados, torturados y muertos. Y muchas veces esos cristianos de los cuales no te quise traer imágenes, los matan delante de sus propias familias y en público, como el famoso circo romano. ¿Te das cuenta? La tremenda importancia de venir los miércoles a orar por nuestros hermanos. Y yo diría primero a dar gracias por la libertad que tenemos nosotros. Gracias, Señor, porque voy a mi casa, me junto con amigos cristianos, no me viene a secuestrar nadie. Pues ellos no es que se juntan en una iglesia. Se juntan en una casa y los arrebatan desde esos lugares, les queman todos los materiales, los acusan de estar en contra de los gobiernos de los distintos países y de la religión que tengan, los torturan y los matan. No quisiera eso para un ser querido mío, no solo para mí. ¿Qué necesidad tenemos de clamar por ellos, no? Pero esto es otra de las partes que nos dice la palabra que sucederán en los últimos días de los últimos tiempos. Va en aumento. Pero ¿cómo está la iglesia no perseguida? Hasta acá es información. Ahora empecemos a entrar un poquito en cómo está la iglesia no perseguida, los cristianos libres. ¿Cómo estamos? Bueno, mira, en general es un cristianismo desnaturalizado donde cada uno sigue sus propios deseos, como dice Pablo. Le dice a Timoteo, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros para que le hablen de eso. Dios dice algo, pero los cristianos de este tiempo, de los últimos tiempos, hacen lo que les gusta. Abandonan las sendas antiguas, lo que antes respetaban, lo que antes consideraban palabra de Dios por innovaciones de hombres. ¿A alguien se le ocurrió una idea? Che, qué bueno que estaría esto, ¿eh? Pero Dios dice otra cosa. No importa, hay que actualizarse. No escuchará más esta gente
la sólida y sana enseñanza. ¿Sabe lo que es sólido? En un cuerpo, en un objeto, es la unión de las partes de tal manera, con tal cohesión, que se hace resistente. Cuando es unión de conceptos, cuando es unión de mandamiento de Dios, si no están bien cohesionados, respetados y llevados a cabo, no son resistentes. Es un cristianismo endeble que ofende a Dios. Y sano quiere decir que no hace daño, que no enferma, que no hace mal. Pero esa gente en ese último tiempo no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, pero la otra traducción dice, porque maestro de esto hubo siempre. A ver, charlatanes desde que el mundo es mundo hubo siempre. Pero en este último tiempo dice que se amontonarán. O sea, tenemos cantidades industriales. Pero lo peor es que los buscarán los que quieren que les hablen a sus oídos de sus propios deseos. Duro, ¿no? Difícil. Rechazarán la verdad. Es taxativo Pablo cuando dice a Timoteo. Timoteo, en ese tiempo van a rechazar la verdad, o sea, van a rechazar al Señor, a Jesús, porque la verdad es una persona y en ella se concentran todas las verdades. La única que nos puede hacer libres, dice, y la verdad os hará libres, dijo Jesús. Pero rechazan la verdad. Ahora te quiero decir una cosa, el que rechaza la verdad no es que deja de creer y listo. No, cree en cualquier cosa, vuelve a creer, porque creer es una capacidad del ser humano. ¿Dónde pone esa capacidad? Es elección personal. Van a creer cualquier cosa. ¿Y sabes qué es cualquier cosa? Por ejemplo, que todo este universo tan complejo surgió de una casualidad, de un encuentro fortuito. Eso es una fábula. ¿Por qué? Porque cuando se rechaza la verdad, se vuelve a la fábula, al mito. Se cree cualquier cosa. Y cuando se cree cualquier cosa, empiezan los problemas. Por ejemplo, creer que uno puede llegar a Dios haciendo muchas obras buenas. ¿Conocés gente que cree que puede llegar a Dios haciendo obras y se matan haciéndolas además? Porque no es que no las hacen, las hacen. Bueno, es una fábula, es un mito, porque si no, ¿para qué murió Cristo en la cruz? ¿Para qué su sacrificio? Eso no quiere decir que te portes mal, eso no quiere decir que no hagas cosas buenas. Eso quiere decir que a Dios se llega solamente como dijo el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Eso dice el Señor. Ahora, entre otros de los mitos que cree este cristianismo desnaturalizado, este cristianismo que ha perdido el camino, el buen camino, es que Dios solo te ama cuando vos te portás bien. Eso es un mito. Si Dios nos amara solo cuando nos portamos bien, todos nosotros no seríamos amados. Así de simple. Porque Dios dice que cuando nos miró, nos vio como herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Te parece que estábamos lindos? Necesitábamos una mano que nos embelleciera. No nos ama cuando nos portamos bien, nos ama siempre. Él nos ama porque es obstinado en amarme. Se obstina en amarme. Eso no quiere decir que yo me porte mal a propósito, tampoco. Pero Dios me ama y me restaura. Y está esperando que le diga, papá, ayúdame. Dice, sí, ¿cómo no? Estoy para eso. Y lo manda el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Lo escuchamos estos domingos, ¿verdad?
Pero ¿qué sucede con esos cristianos que piensan que Dios nos ama solo cuando nos portamos bien? Son los que cuando el otro cae, nos lo ayudan a levantarse. Seguro, algo hiciste. Y no le dan la mano para levantarlo. Juzgan, lastiman, no ayudan. Y creen que Dios está hecho a su medida. Pero no, Dios es más grande y más bueno. Gloria a Dios por el Padre que tenemos. Gloria a Dios por ese Padre bendito. Pero hay otros mitos u otras ideas raras, como por ejemplo que vos sos mejor que otras personas porque sos cristiano. Eso es un mito. Hay mucha gente no cristiana que es altruista, que tiene principios, valores de vida. No sos mejor porque sos cristianos. Tenés una mejor vida y una mejor eternidad por Jesucristo. No te hace mejor que los demás. De hecho, no somos mejores que los demás. Tratamos de ser cada día un poquito mejor que nosotros mismos, que con lo que fuimos ayer. Pero son mitos, porque cuando se rechaza la verdad, hasta los cristianos se vuelven a las fábulas y creen cualquier cosa. Por eso hay que estar despierto. Concluyendo, ¿qué le dice Dios a Timoteo? El apóstol Pablo a Timoteo. Frente a toda esta gente, frente a todos estos que han perdido el buen camino, frente a estas personas que tienen la mente oscurecida, que escuchan enseñanzas de cualquier hablador, que siguen huecas sutilezas, filosofías de cualquier tipo. Tú debes mantener la mente clara en toda situación. Quiere decir que no es una sola situación, en todas las situaciones. Tenés que tener mente clara. ¿A quién estás oyendo? Tenés que tener mente clara. ¿A quién estás oyendo? Porque es fácil enredarse. Mirá que no es una cuestión que le pasa a los desprevenidos. No. Hay un montón de gente que sabe que Dios quiere una cosa y hace otra, pero se llaman a sí mismos cristianos. Dios quiere que lo sirvas. Dios quiere que lo ames. Dios quiere que vengas a interceder. Dios quiere. Bueno, no. Lo que pasa es que ¿sabe qué pasa, Silvia? Y ahí vienen las explicaciones, por no decirle excusas. Llegó el momento del test. ¿Cómo está tu mente? Primera pregunta. ¿Está clara o ensombrecida por las palabras de otras personas? ¿Está clara o está ensombrecida por las palabras de otras personas? Porque hay una sola otra que debería iluminar. ¿Hacia dónde estás corriendo? Vos te tenés que contestar. ¿Hacia dónde estás corriendo? ¿Cuál es tu propósito en Dios? Yo te diría que la otra pregunta tendría que ser ¿hacia dónde estás corriendo y para qué? ¿No? ¿Y para qué estás corriendo? Porque alguno a lo mejor está corriendo y ni siquiera se enteró para qué está corriendo. Lo lleva a la multitud. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y cuál es tu propósito en Dios? No tengo ninguno. Hoy me entero que Dios me ama, hoy me entero que tengo que recibir a Jesús en mi vida. No tengo ningún propósito en Dios. Hace 10 años que vengo a la iglesia, pero todavía no encontré el propósito. Sería hora de buscarlo para uno y otro. Dios, ¿para qué me creaste? ¿Cuál es tu plan para mi vida? ¿Qué senda
antigua abandonaste? ¿Qué senda antigua, esa que vos decías, yo esto lo respetaba antes, pero ahora las cosas cambiaron? ¿Qué senda antigua abandonaste? Ahí se terminó el test. Ahora, para concluir, te digo, ya sabes en qué tiempo estamos. ¿Quedó claro en qué tiempo estamos? ¿Pudiste tener un paneo de la situación? Te falta aclarar algo más. ¿Dónde está posicionada tu vida respecto de este mundo que te toca vivir? Y yo voy a expresar mi deseo haciendo síntesis con el texto que nos viene trayendo el Señor hace 2 domingos. Que tanto el amor del Padre, la comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Lo vinimos escuchando? Que esto que Dios nos dio, lo voy a leer exacto porque me parece que no lo estoy diciendo bien, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo posicionen tu vida para estos tiempos difíciles. Se aclare tu mente, puedas responder en cada situación vos y no lo que otro te dijo que pensaras. Vos, con la palabra de Dios, que es el gran otro que debemos respetar porque nos salvó la vida. ¿Te parece que le pidamos ayuda al Señor? Gracias, Señor, por tu palabra que nos anticipa lo que vamos a vivir. Gracias, Señor, por estar en un país que nos da libertad, en el cual podemos reunirnos, hablar de Cristo, contarle a otros lo que es esta vida maravillosa, respetando tus mandamientos, obrando conforme al camino verdadero que dejaste escrito en tu palabra. Gracias por habernos perdonado. Gracias por habernos hecho tus hijos. Gracias por restaurarnos cada vez que nos caemos. Gracias, Señor. Ayúdanos, bendito Espíritu de Dios, porque necesitamos ser fortalecidos para no quebrar nuestra fe, para no abandonar el buen camino, para no quedar oxidados en un rincón y presentarnos el día que nos llames con vergüenza ante tu rostro. Fortalécenos, bendito Espíritu de Dios. Fortalécenos para que podamos hablar la verdad entre los muchos que corren sin destino, sin propósito, sin saber cuál va a ser su eternidad. Te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo y te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor te dé una semana victoriosa. Y cuando estés corriendo, acordate que lo único que no encontramos en la Biblia de Jesús, porque lo encontramos en todas las posiciones, es corriendo. Así que te detenés un poquito, respiras profundo y te aseguras que estás yendo por el buen camino. Dios te bendiga.